¿Qué tal, familia? Otra vez con ustedes aquí desde Caja de Pandora y con una invitada especial hoy. ¿Especial? Muy especial. Menos Yolanda. Menos mal que no he dicho espacial, ¿eh? Porque cualquier día me pone Bueno. la escafanda esta que anda por aquí. Aquí tenéis a Yolanda otra vez con nosotros. Ya sabéis que cada 15 días ella hace su programa del Descifrar la Matrix y hoy viene con un tema bastante interesante. Solamente vamos a decir el título. ¿De qué va el título, cariño? ¿Estás programado para triunfar? A ver quién lo sabe. Yo. ¿Qué selfie te mola más? Úsalo. Así como pin aquí. Hola a todos, hola a todas. Por ahí nos saludan, hola a todos los que estáis en directo, los que nos veréis en diferido, a todos los que estáis en el chat, a todas las llavecitas que estáis por ahí colaborando. Y un beso muy, muy grande. Espero que hoy os guste el programa. Hay muchas cositas y ejercicios. Es casi medio taller, podemos decir, ¿vale? Medio porque el tiempo no da para más, pero es como medio taller lo que vamos a hacer hoy. O sea que estad atentos. Coger papel y lápiz, ¿eh? Mientras ahora Luis no sé qué nos quiere comentar. Bueno, coger papel y lápiz. Yo voy a comentar un poquito, vamos a ir aquí como el que no quiere la cosita y vamos a ir un poquito aquí a lo grande y nos vamos a ir al tema del crowdfunding. Ya sabéis que hemos estado pidiendo un crowdfunding estos días, ¿no? Pero bueno, la sorpresa es que el Iván ha puesto aquí una especie de, ¿cómo se llama esto? De... un medidor. Un medidor, no sé dónde lo saca, pero es un medidor y ya dice que ya tenemos 958 euros, o sea, casi 1.000 euros. Que ya está bien, 4 o 5 días y ya sabes. Un aplauso, un aplauso. Sí, no pudo hablar, no tengo aquí el programa. Entonces, los que todavía quieran aportar, pues mira, entras en la caja de Pandora y aquí tienes la transferencia bancaria y el PayPal. Es simplemente que, mira, ha puesto esto el Iván en detalle, ¿no? Yo espero que en una semana o dos lleguemos ya, no nos aburramos más de decir estas cosas que a mí pedir no me gusta. Pero tampoco quiero tener esa creencia de todo se hace con el sudor trabajando, ¿no? Esa creencia es muy mala, ¿no? Con el sudor de la frente. Con el sudor de la frente, por eso que he dicho yo, que soy disléxico, macho, que no me entiendes. Pues eso, vamos a empezar ya con la ponencia porque daremos paso un poquillo a lo que Yolanda tiene que hacer, luego daremos paso un poco a las actividades de Yolanda y si al final queda tiempo, pasaremos a las preguntas. Sí. ¿Dará tiempo? No sé. Porque Yolanda cuando se prepara, no sé, tiene aquí unas cuantas hojas, podemos alucinar. Entonces, vamos a empezar con Yolanda y para eso vamos a dándole paso con... No va la trompeta. La trompeta no funciona, no hemos quedado. No es como, hazme la musiquilla del otro día. Empieza Yolanda. Ahora suena. Ahora sí. Pues venga, familia. Os dejo con Yolanda. Yo veo a la hora de las preguntas. Se nos escapa. Oh, qué malo. No, tú hacer el taller. A ver si estás preparado para triunfar. Que has dicho que sí, pero vamos a comprobarlo. Como decía, preparar papel y lápiz porque hoy hay varios ejercicios que iré diciendo, no sé si lo iré metiendo entre medias o los soltaré luego todo al final. No te escapes, ¿eh? Me lo secuestro. Os lo soltaré todo al final para que podáis ir aplicando y descubriendo esas creencias que tenemos ocultas que van a determinar un poco la programación nuestra, va a determinar un poco o mucho, en gran medida, si estamos preparados para triunfar, qué tipo de vida vamos a llevar, qué tipo de postura vamos a tener ante el mundo y demás. Pero la primera cosa que necesitamos para poder trabajar con ello y para poder hacer algo es saber qué es lo que hay ahí. Porque si no lo sabemos, no podemos hacer nada. No te escapes, ¿eh? Tengo hoy a Jaimito en clase. Jaimito era, no sé si por ahí en otros países, pero aquí en España los chistes típicos de Jaimito son aquellos del estudiante rebelde que siempre está, el estudiante payasete de la clase que siempre la lía. ¿Me estás llamando payaso? Un poco, sí. Emoticono. Bueno, vamos a ponerlo un poco serio porque si no hoy no empezamos la clase. Se nota que llega la primavera, que la sangre altera y a Luis lo tenemos revolucionado. Así que vamos allá. Bueno, lo primero que tendríamos que determinar, pero por ahí se ríen ahora porque como les llega un poco tarde, aparecen las risas ahora. Como lo primero que tenemos que determinar es qué es el éxito.
qué es el éxito para cada uno de nosotros, porque si no, no sabemos si estamos preparados para triunfar. Entonces, vamos a ver qué es la definición de triunfo para cada uno de nosotros y la definición de éxito. Yo voy a decir la que viene en el diccionario, que me la he apuntado porque si no es que la digo a mi manera y no es tan correcta, aunque diga lo mismo en esencia, pero para ser más exacto, he tomado ciertas notas, ¿no? Pues 5 folios nada más. Que no se me queden las cosas en el tintero. Entonces, la definición de éxito es resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida o de un suceso emprendida por cualquiera de nosotros, ¿no? Circunstancia para obtener lo que se desea, o sea, circunstancias de obtener lo que se desea en el ámbito profesional, social, económico, o aceptación de una persona o cosa por parte de gran cantidad de gente. Eso sería el significado, la definición de éxito. Pero claro, para nosotros, ahí dice de una cosa, de algo que nos guste, de una cosa que sea positiva para nosotros, una situación feliz, una situación que nos satisfaga, y ahí pues tenemos que ir al paso siguiente. O sea, ya tenemos la definición de éxito. La siguiente definión o la siguiente que tendríamos que concretar es qué es aquello que a mí me satisface, que a mí me gusta, que a mí me llena, que es para mí, primero, la definición de triunfo y, por otro lado, la definición de éxito y, por otro lado, la definición de qué es aquello que para mí sería un triunfo, o sea, qué cosas para mí quiero lograr, qué son aquellos objetivos que quiero alcanzar, ¿no? Qué es aquello que me interesa. Después tenemos también la definición de triunfo, que dice hecho de vencer una competición o lucha. Prestad atención a esta porque esta está muy interesante. Para ser un triunfador en la vida, hecho de vencer una competición o lucha. Resultado favorable que se consigue en una cosa de difícil consecución. También está otra parte que es el objeto que se da en una competición, nuevamente competición, en señal de victoria, por haber ganado o haber obtenido uno de los mejores puestos. Bien, esta ya suena a cierto matiz, sin matiz directamente, cierto matiz de lucha, de guerra, de competición, de estar dos bandos, como mínimo dos personas enfrentadas por conseguir la misma cosa. De manera que, en cierto modo, nos están diciendo que el triunfador no podemos ser todos, sino que es uno. Es uno como el que llega primero, el que lo hace mejor, el que es mejor en cierto ámbito. Y eso ya nos está dejando al resto, nos está excluyendo al resto de alcanzar ese triunfo. Porque si solo es uno, es el mejor, el que llega primero, el más fuerte, el que consigue, los demás que no estamos en esa área, en esa definición, en ese pack, estamos excluidos del triunfo. De manera que aquí ya nos están condicionando, simplemente con la definición, para que triunfe uno de cada cuanto a ellos se les antoje. Por aquí tenemos a Artanis, ¿no? Sí. El emoti veo que es Artanis. Hola, Artanis, cariño. Bienvenida. Bien, hemos dicho que el éxito era también resultado en especial feliz. En especial que sea algo positivo para uno, algo que a nosotros nos guste. Una empresa o acción emprendida de un suceso que para mí sea feliz. O sea, conseguir aquello que a mí me hace feliz sería el éxito. Pero como decía, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Vale? Ya tenemos eso por un lado. Por otro lado, estoy haciendo un poco de memoria, ¿no? De lo que acabamos de decir, para que lo tengáis un poco presente. Si no sé lo que me hace feliz, si no sé lo que estoy persiguiendo, ya voy mal. Entonces, ¿cuántos de vosotros, ir tomando nota, sabéis qué es lo que os gustaría hacer en la vida, qué es lo que querríais tener, qué es lo que os apetece? Pero de verdad, no lo que creéis, lo que os han dicho o lo que se supone que debéis hacer. No es aquello que debo,
sino aquello que yo siento, aquello que a mí me llena de verdad, que es aquello que a mí me apetece, que a mí me gustaría, que a mí realmente me satisface, a mí. No que yo hago para que los demás estén contentos, sino a mí misma, por un lado. Por otro lado, solo va a triunfar aquel que llegue antes, aquel que llegue primero, aquel que lo haga mejor. Nos están condicionando, ya tenemos dos cosas. Una, si no sé lo que quiero, no sé lo que me gusta. Y por otro lado, que solo el primero, solo el mejor, solo el más fuerte, el que llega antes, es el que va a triunfar. Esto después lo voy desglosando un poquito más. Ahora simplemente estoy dando así una pincelada con las definiciones. Entonces dice, ¿qué es aquello que a mí me hace feliz? Aquello que es positivo, ¿no? Aquello que es bueno, una empresa que es positiva, que a mí me hace feliz, que a mí me llena. Muy bien. ¿Y qué es bueno? ¿Qué es aquello que es bueno para mí? ¿Cómo sé yo lo que es bueno? Y ahí me he oído de nuevo, otra vez, aunque sea un poco cansina, pero es que es importante esto, al diccionario. Y busco lo que es el significado de aquello que es bueno. En principio ya lo que podemos decir es que para que algo sea bueno tiene que haber una contrapartida que es algo malo. Lo que es bueno para mí no tiene por qué serlo para Luis o para ti o para cada uno de vosotros. Es algo relativo. Es algo que es relativo a la moral, al gusto, a la percepción, a la educación, a las circunstancias, a los parámetros, a la actitud, a las expectativas de los demás o las mías propias. A la comprensión de cada uno, a la valoración que cada uno le dé, de manera que lo que es bueno para uno no tiene por qué ser bueno para otro. Ya nos están complicando un poquito más la historia en función a lo que es aquello que es la felicidad, ¿no? Porque claro, no hay una cosa que nos dé la felicidad a todos, sino que es más bien algo que depende de cada uno de nosotros. Entonces, la definición de lo que es bueno literalmente es que tiene un efecto positivo, que es satisfactorio, como conviene que sea, o como es deseable que sea. Pero como conviene que sea y como es deseable que sea, ¿para quién? Por ahí dicen que no se escucha. No sé si... Escucha perfectamente, Yolanda. Sí, pues por ahí me están diciendo que no se está escuchando. Yo lo comento. Que le dé a F5. Que refresque la página, F5. Bien, el caso es que no sabemos para quién tiene que ser conveniente, favorable, satisfactorio. Ahí no lo definen, sino que queda ahí en el aire. Algo que sea favorable o beneficioso, en especial para la salud, también es algo bueno. Aquello que causa, genera placer o satisfacción. Aquello que es agradable a los sentidos, y en especial al gusto o el olfato. Muy bien, todo esto son las definiciones de lo que es bueno en el diccionario. Hay más, pero bueno, estas serían las que más hoy, digamos, nos convienen por el tema que estamos tocando, ¿no? Porque las otras ya son expresiones, son otro tipo de significados, ¿no? Que se le dan a la palabra bueno, pero que no serían a lo que hoy nos estamos refiriendo. De manera que sabemos que lo bueno es algo relativo, es algo que varía en función de la percepción de cada uno, que no es algo que sea para todos exactamente igual, de manera que lo que es bueno para uno no es bueno para otro, pero necesitamos que para tener éxito alcancemos aquello que es bueno, satisfactorio para nosotros, sabiendo que solo tiene éxito y triunfa aquel que llega primero, lo hace mejor, ocupa el mejor puesto o es el que más diestro en hacer alguna cosa. Bueno, con estos parámetros ya podemos empezar a trabajar con nosotros. Es decir, quitando la parte que nos han dicho de que solo el mejor en algo, como parte limitatoria, ¿no? de nosotros, es el que va a triunfar, con eso ya podemos empezar a escribir, coger papel y lápiz, vamos a empezar a buscar, a escribir qué es aquello en lo que nosotros somos buenos, aquello en lo que nosotros nos consideramos mejores, diestros, que se nos da bien, qué es lo que nos satisface, qué es aquello que nos gusta
Y otra cosa es qué es aquello que yo deseo, que a mí me gustaría, que a mí me proporcionaría placer, pero placer en el sentido de mi persona, lo que me satisface a mí, no lo que me satisface a mí para cumplir los objetivos o las expectativas de los demás, sino a mí misma. Porque aquí nos están diciendo que lo bueno no tiene por qué ser para mí. O sea, yo puedo alcanzar algo bueno, algo positivo, pero que para mí no sea satisfactorio, que sea para los otros, que sea para aquellos que están alrededor mío, de manera que lo que yo cumpla sus expectativas. Entonces ese triunfo no sería un triunfo tanto para mí, sino de cara afuera. Ese triunfo que yo puedo conseguir de cara al exterior, a los que me rodean y que me va a proporcionar su aceptación, su admiración, su reconocimiento, etcétera, etcétera, puede ser un triunfo a nivel social, vamos a decir, a nivel de reconocimiento del entorno, pero que a mí realmente no me aporte nada como persona y no me genere una satisfacción, que a mí no me llene, que a mí sea algo que ni me vaya ni me venga. Simplemente sí, vale, los demás tienen. De manera que esto lo único que va a generar en mí es una especie de efecto de bola de nieve, que cuanto más tengo, más voy a querer y más voy a necesitar, siempre tratando de llenar ese vacío, siempre tratando de llenar esa parte que me aporta el reconocimiento de los demás. Pero como eso no me llena, igual es que necesito más reconocimiento y voy a estar siempre tratando de esforzarme por cumplir los parámetros de los demás, las expectativas de los demás, los deseos de los demás, para que me reconozcan, para yo sentirme valorado. Entonces aquí ya no sería un éxito propio, sino realmente estaríamos hablando de un intento por satisfacer a los demás. No caigáis en esta trampa. Vamos a empezar a escribir aquello que a mí me gustaría, aquello que yo deseo, aquello que yo siento. Y voy a tomar nota también de aquello en lo que yo soy bueno, aquello que a mí se me da bien, aquello que es en lo que yo brillo y que lo hago con facilidad, no una cosa que me cueste un esfuerzo y que me sea tediosa, sino que lo hago con facilidad y lo hago con agrado, porque disfruto haciendo aquello que estoy haciendo. Nos cambia el plano, lo hice. Bien. ¿Qué, vamos a decir, propiedades o habilidades tiene la gente exitosa? ¿Qué es aquello que la gente de éxito suele hacer habitualmente o con más frecuencia encontramos en gente considerada exitosa por el entorno? Lo primero, y esto es algo muy, muy, muy importante, es que son personas que confían mucho en sí mismos, confían mucho en ellos mismos. De manera que si tú tienes una falta de confianza, ya estamos anotando un valor que hay que trabajar. Estamos anotando un valor que tenemos que modificar o generar esa confianza en nosotros mismos de muy diversas maneras. Una puede ser la terapia, por ejemplo. Otra puede ser tratarse las creencias, como hacemos en el taller este que tenemos por ahí programado, que luego hablaremos del curso. No es un taller, es un curso. Otra puede ser, pues, hacer algún tipo de actividad que me fortalezca, por ejemplo, porque si yo me siento, pues, en baja forma, me siento débil, incluso físicamente, pues, todo esto puede hacer que el hecho de yo hacer un deporte puede que a mí me suba la autoestima y yo me sienta más fuerte, más seguro, más potente. Hacer, por ejemplo, lo que llaman defensa personal, ¿no? Me va a dar una seguridad en mí mismo y frente a mi posición frente al mundo en determinadas situaciones en las que yo me siento habitualmente indefenso. No solo en una situación de indefensión física, ¿no? Me va a aportar esa fuerza y esa seguridad, sino en situaciones diarias, cotidianas, porque eso mismo que yo tengo en ese momento, al aplicarlo al nivel físico, se va a extrapolar inmediatamente a todos los demás parámetros de mi persona, pues la psique, las emociones, etcétera. ¿De acuerdo? Otra cosa que tienen las personas de éxito es que si fracasan en algo, no lo consideran como si fuera el fin del mundo. Es decir, aquello en lo que yo he fracasado no es una sentencia, no es que he fracasado en esto, aquello que no me ha salido bien, y ya soy un fracasado, yo. Sino que eso simplemente es el resultado de una acción, de cualquier acción que sea, ¿no? A la que corresponda aquello en lo que he fracasado. Simplemente es un resultado.
no es un fracaso como tal, sino es el resultado que no es tan óptimo, no es tan especial, no es tan a lo mejor elevado o satisfactorio como yo esperaba, pero simplemente es un resultado mayor o menor, en menor medida satisfactorio, pero no es más que simplemente un resultado. De manera que como yo no lo tomo como un fracaso, sino como un resultado de una acción, pues sé que, mira, si esto lo he hecho así y no me ha salido bien, pues la próxima vez lo voy a hacer de una forma diferente para que tenga un resultado distinto y realmente me satisfaga más, me llene más, ¿vale? Crean sus oportunidades. Las personas de éxito crean sus oportunidades. Son personas que no esperan solo que la vida les traiga, que está muy bien lo de la ley de atracción, que está muy bien generar esas condición mental, y de hecho es necesaria, muy, muy necesaria para que todo eso se dé, sino que además ellos interactúan, toman acción alrededor para crear esas oportunidades, ¿no? Generan las sincronías por sí mismos, no esperan que se den solo. De manera que trabajan, por un lado, a nivel mental, emocional, en esa actitud y en esa vibración, poniéndose en ese estado en la que van a propiciar que todo eso se les dé, pero además a nivel físico, a nivel de acción, van a emprender acciones para que eso que ellos tienen ya a nivel vibratorio, a nivel mental, a nivel emocional, darle un empujoncito y que arranque, ¿de acuerdo? No esperar que suceda. Otra cosa que hacen es aprovechar las oportunidades que les aparecen. No esperar o bien por timidez, o bien por vergüenza, o bien por pudor, o por falsa humildad, o porque no es correcto, o porque quizá que van a pensar. No, ellos cuando ven un tren, se suben en el tren, aprovechan ese tren, porque el tren pasa, como se suele decir, solo una vez, ¿no? Entonces hay que aprovechar esos trenes que pasan y hay que saber verlos. Para saber ver ese tren, tú tienes primero que conocerte a ti mismo, saber lo que quieres, saber lo que deseas, saber aquello para lo que te estás preparando, porque es lo que tú deseas, tú lo que sientes, es lo que tú anhelas, y entender un poco la psique de los demás, entender un poco al que hay delante, estudiar a la otra persona, conocer qué es lo que te puede aportar. ¿De acuerdo? Otra cosa que tienen es que creen más en el trabajo que en el talento. No todas las personas que son exitosos, multimillonarios, triunfadores, que consideremos famosos y demás, son personas con un gran talento. A veces son personas que han trabajado mucho, que son personas que han empezado, y no me refiero a trabajar en plan soy un esclavo, sino personas que se trabajan a sí mismos, personas que están ahí, personas que no dejan, que tienen tesón. Son personas constantes, que empiezan una cosa y no se cansan y no se rinden cuando un resultado no es todo lo apetecible para ellos que ellos desean, sino que siguen y siguen y siguen intentándolo una vez y otra hasta que consiguen el resultado que ellos desean. Tened en cuenta que muchas veces el resultado no solo depende del conocimiento, del talento y demás, sino depende de la práctica. Cuando yo hago una cosa muchas veces, voy a aprender a hacerla cada vez mejor, voy a entender cuántas cosas pueden fallar, de qué forma pueden fallar, cómo corregir esas cosas y cómo hacerlo lo mejor posible. Voy a aprender diferentes formas de hacer lo mismo, con lo cual voy a perfeccionar mi técnica cada vez más. No creen en la suerte. Las personas triunfadoras, la gente exitosa, no cree en la suerte. Es decir, no es que no crean en la suerte y no crean que la suerte exista, sí, pero no confían su triunfo, su éxito a la suerte. No van a esperar que todo les suceda por un golpe de suerte, sino que simplemente van a hacer que, el no confiar de ese modo en la suerte, lo que generan ellos es un empoderamiento, es no depende de las circunstancias, no es algo que me pasa a mí, no es algo que me lleva y me trae, yo soy una víctima y una hoja al viento que me lleva y me trae, sino yo soy el que genera esto. Y si algo fuera a mi alrededor no está resultando como yo espero, como yo quiero, como a mí me gustaría, es porque algo estoy haciendo yo o algo no estoy haciendo yo que debería de hacer o que debería de dejar de hacer de otra manera.
hay algo que hay que cambiar. Hay algo que no está del todo bien, pero en mí. No es algo que no esté bien, vamos a decir, en el entorno, en los demás. No es que Luis me ha hecho. ¿Qué estoy haciendo yo que genera que Luis reaccione así? O que fulanito haga aquello. Que genera que Luis se escape y me deje sola en la cámara. Entonces, en base a eso voy a cambiar mi actuación con una forma diferente, de manera que dé un resultado distinto, más adecuado al que a mí me gustaría o al que yo estoy buscando. Pero si yo creo que todo depende de las circunstancias, pues no puedo hacer nada, porque claro, si todo depende de la suerte, es que no sé, igual pasará el autobús, como que no pasará, igual vendrá pronto, que vendrá tarde. Bueno, si hay un autobús, sabemos que tiene unos horarios, sabemos que tiene una ruta, sabemos por dónde pasan, a qué horas pasan. Vamos a ocuparnos de generar esa sincronía de ir a la hora adecuada, perdón, a la parada del autobús para coger ese autobús al que yo me quiero subir y que me lleve al lugar adecuado. Hola amigos, hola. Perdón. Estar aquí, pero ahora vamos a recordar que nada, en 5 o 10 minutos empezamos un nuevo punto. Ya podemos seguir. Ya puedo seguir, ¿no? Sí. Bien. Como decía antes, además de todo esto, ellos actúan, toman acción. No solo creo que, sino que toman acción. Empiezan a mover las cosas, a mover los hilos, aunque sea una acción chiquitita. Pero simplemente esa acción chiquitita, como dicen todos los caminos, cualquier camino, empieza con un paso. Y si no das ese primer paso, jamás vas a empezar en ese camino ni vas a llegar al final. Entonces, para poder llegar al final del camino hay que empezar dando un paso. Como decía al principio, aquello que es el éxito es aquello en lo que yo triunfo, en lo que es para mí satisfactorio cuando yo alcanzo un objetivo. Ellos tienen objetivos. Porque si yo no tengo un objetivo marcado, si yo no tengo una meta, si yo no tengo un punto de mira en el que yo me enfoco, soy como un ajo al viento. Ahora voy para acá, voy para allá. Es como salir a caminar a la calle, pero sin ir a ningún sitio. Pues puedes ir caminando sin rumbo, andar kilómetros, kilómetros y kilómetros y al final no llegar a ningún lado, porque realmente no estás tomando una ruta que te lleva a algún sitio concreto. Igual, si tienes un plan, tienes un objetivo de ir a un lugar determinado, puedes trazar una ruta concreta, andar menos y que ese camino te sea más provechoso, porque te va a llevar a ese lugar o a conseguir aquello que tú estás buscando, te va a llevar al lugar ideal. Pero si no tienes un rumbo, si no tienes un objetivo, si no tienes un lugar a donde ir, y entender como lugar el objetivo, no un sitio físico, no estamos hablando de ubicaciones de lugares, de sitios, sino ese objetivo que yo me trazo, el GPS, nuestro GPS, no nos puede dirigir a ningún lado, porque no tiene un parámetro de búsqueda, no tiene un lugar a donde trazar la ruta. De manera que va pues dando tumbos, ahora para acá, será para aquí, será para allá, y vamos probando como por prueba de acierto y error, ¿no? Otra cosa que suelen hacer es rodearse de un buen equipo. La gente que tiene éxito no suelen trabajar solos. Se rodean de una gente que los apoya, que además son buenos en lo que hacen, con los que se sienten bien, con los que hay vamos a decir, un feeling especial, por lo menos al principio, ¿no? Que el equipo suele ser más reducido, más pequeñito, hasta que esta empresa o ese objetivo sea mayor y quizá pues se vaya un poco de madre en ese sentido, ¿no? Pero sí que se rodean de un buen equipo y en el caso de que fuera una gran empresa, se rodean de un personal eficiente, de un personal que esté bien preparado, que realmente haga bien su trabajo. Y otra cosa que tienen las personas triunfadoras es que no se centran en el problema. Se centran en la solución, en encontrar soluciones, en encontrar lo que resuelve esa situación. Si yo me centro en el problema, solo voy a estar generando más problemas, porque voy a estar alimentando el problema. Si yo me centro en la solución de ese problema,
lo que voy a estar alimentando, lo que voy a estar generando, es la solución del problema, o sea, resolver esa situación. Y muchas veces ya puede ser que simplemente por el enfoque que yo tengo, por la vibración, por donde yo estoy enfocada, no solo me llegue la solución a mí directamente, sino que me llegue de mano de alguien porque estoy, en cierto aspecto, atrayendo esa solución a mí, porque estoy en la vibración de la solución, no del problema. Cuando yo me obceco con un problema, simplemente lo que voy a tener es más de lo mismo. Es como que, como suele decirse en el dicho este, a perro flaco todo se le vuelven pulgas, ¿no? Es como que cuando pasa algo, ninguna desgracia viene sola. Son regalitos y perlas que nos da el refranero y que están ahí escritos a fuego dentro de nuestra mente, ¿no? Entonces, tomar nota de estos puntos que he comentado y los que no tengáis objetivos, los que no tomáis acción, los que no quedáis las oportunidades, los que os centráis en los problemas, etcétera, etcétera, ya sabéis dónde empezar a trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Son puntos a tener en cuenta. Entonces, todo esto del triunfo no solo depende de mí, no solo soy yo el que decide, voy a triunfar en esto y me pongo y lo hago. Eso sería muy bonito y muy fácil, ¿no? Pero hay otros factores que influyen. Hay factores como la familia, el entorno en el que me he criado, en el que estoy, la educación que he recibido, y no solo la educación a nivel escolar, sino la educación a nivel cultural de mi entorno, ¿no? La cultura en la que yo me crío. Sabemos que hay culturas en las que el dinero fluye con más facilidad que en otras. Por ejemplo, es muy típico en los judíos, porque es que en la Torá, gran parte de la Torá está hablando de la usura, ¿no? Entonces ellos lo tienen como muy integrado, están hablando como de qué forma generar ese dinero, ese interés y hacer que ese dinero crezca para ti, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver. Y otra cosa importante son las experiencias que hayamos tenido. Cuando yo he tenido una experiencia negativa, si la tomo, como decíamos antes, como un fracaso, ¿de acuerdo? Si la tomo como que es algo en lo que yo he fracasado, me voy a estar programando yo a mí mismo para generar vamos a decir, sentar un precedente que me lleve a fracasar más veces en la misma situación. ¿De acuerdo? Cuando yo esa experiencia la vivo como una experiencia y no me quedo con el resultado, si no he logrado lo que quería, de que era un fracaso, sino simplemente, pues esta vez no me ha salido bien, pero la siguiente me saldrá mejor, eso va a generar en mí una apertura y un enfoque diferente que va a propiciar que yo, en la siguiente vez, si esta vez esto lo he hecho así y no me ha salido bien, la siguiente vez lo voy a hacer de otro modo y a lo mejor esta vez acierto y me sale mejor, ¿no? Entonces, en vez de convertirse en una valla, en una traba para mí, se va a convertir en una especie de leña o de combustible que alimente nuestra hoguera. En este caso, nuestra hoguera es la del empuje, la de seguir, la de... O sea, si yo es como estar en un laberinto. Si yo he tirado por aquí y aquí no era, pues ya sé que por aquí no tengo que volver a tirar. Pero no me voy a quedar ahí, porque si no me muevo de ahí y me quedo en ese punto, sé que no voy a salir jamás del laberinto. Entonces voy a volver atrás, voy a volver al punto de inicio y voy a recorrer otro camino buscando otra variante. Y en alguna de esas variantes, seguramente, si yo no desisto, encontraré la salida del laberinto en el que esté. Es importante, como decía, la cultura, la sociedad, la educación. En la antigua Grecia era vamos a decir, como pues una especie de tradición o de costumbre, reunirse en las plazas, que las llamaban el ágora, y se reunían allí pues de todas las clases, de todas las edades, todo tipo de personas, de muy diferentes edades, tanto los niños como adultos, como ancianos, como ¿cómo se llama? Adolescentes, jovencitos, etcétera, etcétera. Y allí se reunían a hablar, a debatir, a comentar, a expresar lo que sentían, lo que pensaban, lo que opinaban de una situación determinada, a hacer preguntas, a poner en común entre todos y a generar, pues vamos a decir, una olla en la que todos, un caldo, ¿no? En el que todos ponían su ingrediente y entre todos pues sacaban conclusiones, aunque no fuera la suma de todos, pero si aquel dice una cosa y el otro dice otra, pues a mí aquello me hace pensar y me lleva a interiorizar y me lleva a buscar, a indagar
y a rascar en mí, ¿no? No quedarme con lo que hay, sino a darle una vuelta por mí mismo. Eso fue la cuna de la filosofía, de los grandes filósofos en la antigua Grecia. De allí salieron los grandes filósofos que conocemos hoy en día. Pero la educación actual se generó en Prusia. Y se generó porque necesitaban soldados. Necesitaban soldados para las guerras, evidentemente. Esos soldados esa educación era generar una especie de fábrica de soldados, una fábrica en serie, que resulta que necesitaban ellos primero, para ir a la guerra necesitaban personas que fueran eficientes en lo que hacían, que fueran obedientes, que no dieran problemas, que no pensaran por sí mismos. Ellos solo tenían que acatar órdenes, solo tenían que escuchar lo que les decían y hacer lo que les mandaban. Un buen soldado es una especie de robot que no importa lo que piense y lo que sienta, sino que simplemente tiene que hacer lo que le dicen, hacerlo lo mejor posible, cuanto más rápido mejor, y molestar lo menos posible. Después, esto que al principio fabricaban soldados, se tradujo en fabricar trabajadores para la época de la era industrial, de cuando empieza a crecer las industrias a nivel del mundo, ¿no? A nivel global, pues resulta que necesitaban trabajadores y los trabajadores necesitaban que estuvieran en una fábrica, en un lugar, en una cadena de montaje o lo que fuera que cada uno hiciera en aquel momento, X horas sin moverse, sin hacer, sin pensar, simplemente repitiendo, que es lo que hacen hoy en el colegio. Repetir y repetir. Necesitaban personas obedientes que hicieran aquello que se les mandara, que no pensaran por sí mismos, que solamente actuaran e hicieran, ejecutaran las órdenes que se les daban. ¿De acuerdo? No son libres pensadores, son personas que están entrenadas para hacer algo, como si fuéramos robots. De manera que toda aquella parte de la guerra, vamos a decir, toda aquella parte bélica, se transforma en los actuales soldados, que son los que van no a la guerra, que también los hay, pero eso es otra parte, sino los que van a las fábricas, al trabajo cada día. De manera que nos toca el timbre, nos levantamos, no cuestionamos nada, simplemente vamos, porque cuando hagamos las X horas de trabajo, me darán el permiso primero para comer, prepararé a comer, tendré ese descansito, más o menos depende en función de cada uno, y después seguiré trabajando hasta que vuelva a sonar el pito y entonces ya me dan el permiso para irme a mi casa y descansar, que es un poco lo mismo que hacían los cuarteles en las batallas, ¿no? Sino que simplemente están haciendo o repitiendo esa situación. Yo voy, yo efectúo, yo ejecuto, hago lo que me dicen y vuelvo otra vez. Y no pienso, porque al final de mes total me van a dar mi sueldo, me van a dar el salario, que era lo que les daban antes a los soldados en la guerra, me van a dar el salario, fijaros la analogía también aquí, antes se les pagaba en sal, ahora se paga en moneda. Bueno, realmente ya no nos pagan en moneda, ya nos pagan en números en una cartilla que dice que tenemos X dinero, pero el dinero no lo vemos, solo pasan números de un teclado al otro y yo veo en la pantalla del ordenador, porque ahora ya ni nos dan la cartilla, ya solo esto con tarjeta y banca electrónica, de manera que antes veíamos por lo menos las cartillas del banco con algunos numeritos y te hacía la ilusión de que había algo, pero ahora ya ni eso, ahora ya no nos dan nada físico, ya solo es virtual, todo es virtual. De manera que aquello por lo que estamos trabajando cada día y a lo que vamos al trabajo y a lo que nos esforzamos y a lo que estamos haciendo ese esfuerzo diario y estamos en esa esclavitud del trabajo diario, simplemente para lo que nos sirve es para tener un montón de números en una pantalla, o sea, números virtuales en una pantalla. Un montón o menos montón, dependiendo cada uno del sueldo. Muy bien. Entonces, los niños van al colegio. En el colegio se supone que era el espacio, las escuelas eran el espacio para el, ¿cómo se dice, Sbarchu? Para el disfrute y el esparcimiento y el recreo, ¿no? de las personas. Después todo eso se traduce en que un niño está dentro de un aula con un montón de soldados más como él sentados ante un pupitre en una mesa
delante de un profesor que está hablando, no te muevas, no hagas, no hables, no pienses, solo escucha y memoriza. Es decir, a los niños no se les enseña a pensar por sí mismos. Simplemente se les dice algo que tienen que memorizar sin cuestionarlo. No se les enseña a cuestionar nada. Simplemente memoriza algo. Y ese algo es lo que me tienes que responder cuando yo te haga el examen, cuando hagamos las pruebas al final de curso, para ver si eso realmente me dice que eres válido o no. Y aquí tenemos otro punto que nos está haciendo también titubear y nos está desvirtuando y nos está desproveyendo de nuestra fuerza, de nuestra autoestima, de nuestro valor. Viene alguien que va a valorar en función de ciertos parámetros que alguien inventó o que alguien ha puesto en su momento, el si yo soy válido o no. O sea, no soy yo quien determina mi validez. Estoy cediendo mi validez a que otro determine si soy válido o no. Claro, si los parámetros, hay por ahí un chiste en internet que he visto alguna vez y que realmente es que es así como funciona nuestra sociedad. Parece así como muy gracioso, ¿no? Como muy ocurrente, pero es que no es más que lo que está sucediendo hoy. Si al examinador en ese momento se le ocurre determinar la validez de un pez, de un pescado, mi validez, por mi capacidad de subir a un árbol, pues realmente, si mi coeficiente intelectual depende de cómo yo pueda subir a un árbol y soy un pescado, consideramos que debe ser nulo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en la educación que se está impartiendo dentro de las aulas, dentro del sistema educativo actual. No se valoran las actitudes de la persona, no se valoran no solo sus actitudes, sino sus aptitudes, sus valores en lo que es bueno y se hace crecer aquello, sino que se le machaca porque es malo en otra cosa, se le desvaloriza, se le da un sistema de puntuación, con lo cual estamos enfrentando, volvemos al sistema bélico, al sistema de la guerra, lo que es la fábrica del soldado, se le está enfrentando a los que hay alrededor y si yo no tengo cierto valor, cierto número, dentro de unos parámetros que han determinado que es el número que es válido y que es el positivo para mí, pues no voy a ser apto. De manera que ya no soy un triunfador. Ya me están quitando el triunfo, como decía al principio. Por eso decía recordar esto y por eso la definición del diccionario. Porque solo es uno. Solo aquel que saque el 10 o el excelente o la máxima nota que se puntúe en ese momento, depende de cómo estén puntuados los exámenes, los valores que se barajen. Pero imaginaros que es un 10 sobre 10. Pues solo aquel que saque la nota máxima es el que va a valer. Es el que vale, es el que sobresale. Independientemente de que esa persona después estos conocimientos los sepa aplicar o no, pero los sabe, los ha memorizado, los pone en un papel y los redacta y te hace ahí una lista perfecta, como un loro, de todo aquello que ha aprendido, que en realidad no ha aprendido, ha memorizado. Porque después tenemos que cuando salen del sistema educativo y tienen que empezar a aplicar todos esos conocimientos dentro de su entorno, dentro de la realidad, esos niños no están preparados. Y esos niños somos nosotros, somos los adultos de hoy en día. Entonces, esos niños no están preparados porque no saben aplicar eso al entorno. ¿A mí de qué me sirve saber hacer una raíz cuadrada de lo que sea o ciertas, ¿cómo se llaman?, fracciones y demás, quebradas, ¿no? Le dicen, según si después yo eso no lo sé llevar en mi día a día y no lo sé aplicar. Y lo que es más, además, se me va a desvalorar, a desvalorizar, a desvirtuar, a machacar por no saber o por no entrar dentro de la cajita que ellos han estipulado que es la caja correcta. Hay otra imagen por ahí, por internet, que hay tipo chiste, ¿no? En la que hay unos niños puestos en fila en un colegio y una profesora está recortando los globitos, estos bocados que hacen típicos en los cómics, ¿no? Que son redonditos, que tienen diferentes formas. Y hay una profesora con unas tijeras recortando los globitos todos de la misma forma, todos cuadraditos, ¿no? Y vas viendo como el niño al que le han recortado el globito se queda como con la cara de bloqueado, ¿no? Como diciendo que se ha convertido en un robot. Pues eso es lo que fabrican. Entonces, una persona que no piense por ella misma, que sea productiva, que sea obediente y que dé la menos guerra posible, que no piense por sí mismo. Porque si pensamos por nosotros mismos, ya la hemos liado, ya estamos dando la lata, porque podemos plantear cosas que sean incómodas, molestas, que no le convengan al que manda.
Entonces, la persona triunfadora, el triunfador de verdad, aquel que es de éxito, no por, como decía antes, por satisfacer a los demás y por encajar dentro del cuadradito, sino aquel que realmente triunfa por sí mismo y que siente que ha triunfado por él mismo y que realmente le satisface y le llena aquello que hace, es aquel que piensa por sí mismo. Es aquel que no se queda con la versión que le dan y utiliza el pensamiento crítico. Por eso yo siempre os digo que hay que juzgar. Eso de que no hay que juzgar es una moto, como se suele decir. Me han vendido la moto, ¿no? Es como me han tomado el pelo. Es otra forma de programarnos que están utilizando dentro de lo que es la espiritualidad, que también está programando muchas cosas de forma negativa a la gente y que lo está generando mucho, y con perdón lo digo, con todo el cariño del mundo, mucho borrego obediente, que es lo que le conviene al sistema. No, la espiritualidad, si recordáis la figura de Cristo, precisamente no era muy pacífico, era un revolucionario. Era, y no estoy diciendo con esto que vamos a echarnos a las armas ni a la calle, no. Revolucionario con su forma de pensar, con su forma de utilizar su mente. Era una persona revolucionaria en el enfoque que tenía de la vida. Era un revolucionario en la forma de aplicar el conocimiento. No se quedaba con lo que le decían, cuestionaba, pensaba, y en función de aquello que él pensaba por sí mismo, era como tomaba las acciones y cómo emprendía y la actitud que tomaba ante la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que hacer para triunfar. Pensar por ti mismo. Y ya os digo que lo primero que tenéis que empezar a cuestionar es justo esto que yo os estoy diciendo, ¿de acuerdo? No estoy dando una charla para que aprendáis un dogma y hagáis como en el colegio, ¿no? Es que Yolanda dijo esto. O como he oído decir personas que siguen ciertas corrientes de metafísica y demás, es que la enseñanza dice... A ver, eso que te dice la enseñanza, ¿tú lo has comprendido? No lo has entendido aquí. ¿Lo has comprendido? ¿Lo has integrado en ti? ¿Realmente sabes aplicar eso en la vida? No te quedes con lo que la enseñanza dice. ¿Cómo aplicas tú eso? ¿Cómo sientes tú eso? ¿Cómo eso te va a servir a ti? ¿Realmente consideras que eso aquí te va a servir? ¿Y de qué forma lo puedes hacer? No vamos a repetir una frase de Yolanda dice, la enseñanza dice, fulanito dice. O sea, no es quien dice. Coge ese concepto, coge esa idea, hazla tuya, pero destrípala, estrújala, enjuágala, o sea, desmenúzala y considera si de todo eso que has desmenuzado hay una pequeña cosa, aunque sea una pequeña cosa que te vale. Si solo sacas una pequeña cosa, por mínima que sea, ya es algo positivo. Y quédate con eso si te vale. Y si no te vale nada, lo deséchalo todo. Pero no te lo quedes porque lo ha dicho fulanito o menganito, porque es muy típico que nos dan un paquete de ideas, un paquete de, vamos a decir, de conocimiento, ¿no? Pues, no sé, vamos a suponer que te dan 100 y de esas 100 solo vale a lo mejor las 3, 4 primeras que te han dicho. Ya nos ponemos en actitud, oh, sí, esto es muy bueno, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Y cuando llegan a las 5, ya te están metiendo, como yo digo, te están metiendo la moto, te la están metiendo doblada, o sea, te están tomando el pelo. Pero como tú ya te has creído las primeras, estás en disposición de creerte todo aquello que te han dicho. De manera que lo primero que tenemos que cuestionar es todo aquello que nos han dicho. Y aquí tenéis que volver a tomar nota. ¿Qué es lo que te han dicho a ti de niño? Voy a abreviar, tengo mucho aquí por decir, pero creo que si no por el tiempo no nos va a dar tiempo, te os voy a ir resumiendo. ¿Qué es aquello que a ti te han dicho de niño que tú eres? Es decir, eres tonto, no vales para nada, eres vago, eres desordenado, eres sucio, ¿qué eres? ¿Qué te han dicho en casa? Sobre todo los papás, que para nosotros los papás son la mayor autoridad y todo lo que dicen los papás va a misa. Y eso se queda ahí impreso en nuestro inconsciente y no sabéis el daño que hace lo que le decimos a los niños cuando le decimos algo así que nosotros decimos inocentemente sin ánimo de dañar a nuestro hijo, por supuesto, porque es lo que más queremos en el mundo. Pero ¿de qué forma toma eso ese niño? ¿Y de qué forma eso le afecta a ese niño? ¿De qué forma eso
va a estructurar su mente. Pensar que los niños, la mente de los niños se está estructurando, evidentemente, durante toda la infancia, hasta los 12, 14 años, no se considera que está la mente, vamos a decir, formada por completo, pero sobre todo hasta los 7 años. Hasta los 7 años, en especial en el tramo de edad hasta los 5. O sea, esos primeros 5 años son muy, muy importantes, hasta los 7 también, ya estamos ampliando un margen, pero lo más importante hasta los 5 años. ¿Y dónde están hoy en día los niños a esa edad? Antes, al principio, hace X años, yo recuerdo que cuando yo era niña, el colegio no era obligatorio hasta los 6 años. Y hoy, que yo sepa legalmente, sigue sin ser obligatorio hasta los 6 años. Y fueron ampliando el margen. No, bueno, ahora ya los de 5, los de 4, de manera que nos ponen el preescolar. Yo recuerdo que fui al colegio con 4 años, ¿vale? Y en esa época, de los 4 años, es cuando te sueltan, te llevan ahí a un sitio, o 3 años, o incluso los que van al jardín de infancia, los que van a la guardería, es todavía antes, porque los papás, con esto no quiero que ningún papá se sienta culpable, porque es que hoy en día la situación, la sociedad está armada de una manera, pero los que estéis todavía a tiempo y los que todavía estáis estructurando vuestra vida, pensad esto que os estoy diciendo, por favor. Cuando tú llevas a tu hijo a la guardería con esa edad, porque no te queda otra, porque tienes que pagar la hipoteca, porque tienes que comer, porque si no el niño no lo tienes para comprarle las bambas, los libros, las cosas que necesita, y los juguetes y los caprichos, etcétera, etcétera. Ese niño lo que necesita no es un colegio, no es unas bambas, ni es un juguete, ni es un comercio, evidentemente, y las cosas básicas, pero no son caprichos. Ese niño lo que necesita para estructurarse de forma correcta es el cariño, la seguridad, el apoyo, la fortaleza de la familia para que él se estructure como un niño seguro, como un niño fuerte, como un niño con una autoestima templada. Ahora nos ponen de moda el método Stibbil, no, los niños tienen que dormir aparte, déjalo allí, que no, que llore, no le hagas caso al niño, que llore, con lo cual el niño aprende que por mucho que llore no le van a hacer caso. ¿Y qué hacemos luego en la vida? Pues ¿para qué voy a hacer esto? Si total no me van a hacer caso, ¿para qué voy a hacer aquello? Si total no me van a hacer caso, no sirve de nada. Entonces vamos a criar, no a crear, o sea, no a criar, vamos a crear un niño que le da igual lo que suceda, porque haga lo que haga, no puede hacer nada y nada sirve para nada. ¿Vale? Eso es uno de los efectos que tiene ese tipo de métodos. Después seguimos adelante, como digo, lo llevamos al colegio. El niño se encuentra en la edad en la que tiene que estar más protegido por sus padres, porque él hasta los 3 años mínimo es un ser indisoluble de su mamá, no se distingue a él a sí mismo de su mamá, y para él son los dos la misma cosa. Lo separan, lo dejan en un colegio o lo dejan en una guardería y lo tienen ahí apartadito. Y claro, el niño se encuentra allí, me han abandonado, me han dejado, estoy solo, se le imprimen todos los miedos del mundo habido y por haber. Voy a castigar a cierto niño que tengo aquí al lado, que no está portándose como se supone que debe comportarse un niño bueno, que es no hacerte travesuras y de la forma adecuada y correcta. Está diciendo disparate en el chat, ¿no? Que aquí la profesora lo está, con el ojo izquierdo, lo está viendo. Entonces ese niño lo que hace es que se impregna de todos esos miedos y esos miedos siguen ahí. Pero no siguen ahí mientras somos niños y luego ya creceremos y se nos pasa. No, esos miedos siguen ahí como un programa de defensa, como un programa de supervivencia a lo largo de nuestra vida y están siempre actuando escondidos, están siempre actuando de forma automática. Y nosotros no sabemos por qué cuando vamos a hacer algo nos entran esas cosas y dicen, ay, es que no sé por qué me pasa esto. Y cuando buscas y haces la terapia te llega al punto de que cuando eras niño te dejaron en la guardería y estabas aterrorizado y tu madre se fue cuando tú no mirabas y además porque la pobre está con el corazón partido de dejarte allí porque se siente culpable y fatal porque te está dejando abandonado, tan abandonado se siente el niño como la madre y todo eso queda ahí como un programa, como decía, establecido y funcionando en automático.
Pues luego seguimos y están en el colegio. Y están en el colegio y en la época en la que tienen que explosionar toda su creatividad y explorar el mundo y crecer y aprender y tener esa curiosidad que ellos tienen de forma innata. Todo eso, están metidos en una clase, sentados en una silla, no te muevas, no hables, no hagas ruido, no vayas al baño sin levantar la mano, no hagas nada sin levantar la mano y para todo tenemos que pedir permiso. Con lo cual nos convertimos en seres obedientes. Nos están obligando a ser seres obedientes porque nos enseñan a obedecer. Es lo único que vamos a aprender en el colegio, a obedecer y memorizar una serie de listas de datos. Y ese niño pues está ilimitado dentro de la clasecita, que sí, que la clase no, es que aquí hacemos actividades, y parece un milagro como que jueguen con la plastilina o que vayan a hacer una excursión al campo, cuando en realidad los niños lo que necesitan en esa época precisamente es salir al campo, correr, saltar, experimentar e integrar todo ese conocimiento del entorno dentro de sí. ¿Vale? Después eso, ese niño, como va creciendo y sigue pues con esa limitación que ha crecido, es la limitación de recursos que va a tener después, porque es la época en la que se está armando, como yo digo, la caja de herramientas de ese niño. En la caja de herramientas del niño va a haber lo que haya en esa época, hasta los 7 años. Después de los 7 años es hasta los 5 más establecido, pero vamos a darle un margen un poquito más, como decía antes, hasta los 7, ¿no? Por lo que son un poco antes, para lo que son un poco después. Si no tenemos herramientas en esa época, todo eso después no lo vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Vamos a tener la misma limitación que tengo en ese momento, es lo que voy a expresar en mi alrededor. De manera que mi limitación, mi actitud, mi percepción de mí mismo va a estar condicionado a lo que yo viva durante esa época. ¿De acuerdo? Como decía, en esa época pues se les enseña a pedir permiso para ir al baño, a colorear dentro del margen, no te salgas de aquí, escribe recto, primero escribe con letra de molde, luego con cursiva, ahora colorea este dibujo, ahora las redonditas, ahora lo cuadrado, la cara se dibuja de esta manera, una casa se dibuja así y así, si no, no es una casa. Cuando el niño te hace un garabato y te dice esto es y te explica que allí tú estás viendo allí un garabato y no entiendes nada de lo que el niño ha dibujado, porque claro, él lo está viendo, pero tú allí no ves más que un garabato. Y le dices, no, no, cariño, eso no es así, esto se dibuja así o asado. El niño ya está diciendo, ostras, lo que yo he hecho no ha valido, esto que yo he dibujado, y él lo está viendo, él lo está expresando, pero nos está coartando nuestra creatividad, nos está coartando nuestra expresión, nos está coartando el hacer las cosas de una manera diferente, de manera que nosotros mismos nos vamos a convertir en los conductores, en los condicionantes de nuestros propios hijos, sin querer hacerlo, que no es nuestra intención, para que sigan estando dentro del parámetro, dentro del corralito y sigan cumpliendo las normas. Porque además, si son unos niños diferentes, les van a dar el Ritalin, que ahora se les da a todos los niños que son distintos, porque, claro, ese niño que está ya, que no puede allí en la silla porque le están pinchando en el culo, como se suele decir, porque está atacado de estar sentado en una silla cuando lo que quiere es dar saltos y quemar toda esa energía que tienen, que para eso la tienen, pues le vamos a dar Ritalin porque tiene TDA, tiene trastorno o déficit de atención. Y entonces eso, el chiquillo, pues es una cosa muy mala y hay que atiborrarlo de pastillas para que esté tranquilito, no moleste y esté sentado en una silla todo el tiempo posible, ¿vale? Como estáis viendo, tengo aquí muchos más puntos, ¿no? Porque, pero voy a pasar al siguiente ya, o sea, más ejemplos de lo mismo, ampliándolo un poco más. Pero con eso yo creo que por ahora, en ese sentido, habéis captado la idea. De manera que la educación de nuestro entorno, lo que nos rodea, no tiene un enfoque adecuado para que seamos seres exitosos, que seamos personas, Luis se está echando la mano a la cabeza, que seamos personas de éxito y triunfadoras. Al contrario, nos están programando para todo lo contrario. Entonces, tomad nota, nuevamente, de todas las situaciones que recordéis de esa época, de cómo os sentíais en esas situaciones en las que os hacían sentar en el pupitre sin moveros, sin hablar, sin decir. Tomar nota de las emociones, de los conflictos que tuvierais, de las situaciones que vosotros vivierais, no solo a nivel emocional, sino la circunstancia.
¿Qué cosas hubieron ahí que os marcaron? Que os acordáis, pero que os acordáis de forma negativa, ¿no? No los episodios positivos, no, porque eso está bien. Todo lo positivo está bien. Pero todas aquellas cosas que os marcaron en aquel momento. Y todo eso hay que trabajarlo también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo esto ya está. Vale. Y después, como decíamos, tenemos pues la programación social, lo que nos decían los papás, aquello que nos han dicho los papás, como hemos dicho, tomar nota de lo de los papás, tomar nota de lo del colegio, tomar nota de lo que se dice en el entorno, en la cultura, en la religión que profesáis, en las creencias. Por ejemplo, si lo que tenéis un objetivo de ganar más dinero del que estáis ganando, las creencias que tenéis acerca del dinero, qué frases habéis oído y que os han repetido por activa y por pasiva constantemente acerca del dinero. Por ejemplo, como decía Luis al principio, el dinero se gana con el sudor de la frente, o en ningún lado atan perros con longanizas, o el dinero no crece en los árboles, ¿no? Ese tipo de frases vamos a escribirlas. Sí, por ahí dicen que tenemos tanto que aprender los niños, cierto. Tratamos de enseñarles cuando en realidad lo que deberíamos es de aprender de ellos. Es verdad. Porque lo único que les enseñamos es a meterse en una cajita, obedecer y ser clones unos de otros, ¿no? Para que cumplan las expectativas que se supone que hay en una sociedad para que sean triunfadores, cuando en realidad esas expectativas no son para que sean triunfadores, sino que son para que sean robots obedientes y no molesten. Y sean lo más eficientes posible y que molesten lo menos posible, o sea, máximo rendimiento, el esfuerzo que le pongan da igual, pero además ellos van a sacar el mínimo rendimiento, es decir, de todo ese esfuerzo que él ponga, va a recibir una pequeña parte. Entonces, ¿qué se dice en tu entorno, en la religión, como decía, en la sociedad en la que estás, en el grupo de amigos, ¿no? Si no te ha salido bien hoy, has fracasado, te ha salido mal, todo ese punto de todas esas cositas, vamos a tomar notas de ellas también, todas esas frases. Que tengas que ser el mejor en algo porque si no, no vales. A lo mejor no soy el mejor en eso, pero hay otras muchas cosas que se me dan bien y sigo siendo válido. No determina lo que yo hago mi validez. Si no soy yo mismo el que determina mi validez, no le demos el poder de validarnos a los demás, a los que nos ven, sino a nosotros mismos. Yo soy el que me valido, no eres tú. Yo soy el que determino lo que valgo, no eres tú. Vamos a ver también qué diálogo interno tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo me digo a mí mismo de mí? ¿Qué es lo que me digo a mí de mí? Cuando se me cae algo, estoy tonta, o como yo estuve una temporada, es que estoy vieja, cuando me levantaba y, ay, a lo mejor se te durmió una pierna, es que estoy vieja, acaba uno viejo, de verdad. O se te olvida algo, estoy tonta, es el Alzheimer. Pues que esto es muy típico, es una frase cuando a alguien se le olvida las cosas, no, es que el Alzheimer. Y cuando lo hice una vez, pues bueno, no pasa nada. Pero cuando lo hice una vez, otra vez, y muchas veces, al final, y sin tantas veces, al final el inconsciente lo acaba registrando como una certeza. Entonces, esas creencias que están ahí, todo eso que hemos escrito, nuestro inconsciente lo toma no como algo que me han dicho, sino como algo que es así. Es una especie de sentencia. No es una creencia que puede ser así o no puede ser así, sino que es una sentencia, es una certeza, es algo absoluto. Y lo peor es que no nos cuestionamos de por qué eso es así. No vamos a prestarle la atención. Yo lo he explicado en algún vídeo ya, que yo el momento en el que... Uno de los momentos en los que me llevé un puñetazo en el estómago, como yo digo, fue cuando yo descubrí que había otra forma de hacer cuando uno pelaba las patatas. Estaba con mi suegra, estábamos pelando patatas las dos, y ella pelaba las patatas, las troceaba y después las lavaba. Y yo hacía lo contrario. Es un ejemplo que ya lo he puesto muchas veces, pero es que es un ejemplo tan tonto, tan cotidiano, que si no nos cuestionamos eso, no sé qué, ninguna otra cosa nos vamos a cuestionar. Y yo hacía lo contrario, yo pelaba las patatas, las lavaba y las troceaba después.
Y yo le reprendí a mi suegra porque yo decía, no, las patatas se lavan antes y se pican después. Ella me decía que toda la vida lo había hecho así. Y en aquel momento fue como, Dios mío, ¿cómo yo esto, no me he dado cuenta antes, no de que se la hacen así o así, sino de que se puede hacer de otra manera? ¿Cómo nunca me he cuestionado yo esto antes, no? ¿Y cuántas otras cosas no me habré cuestionado? Pues vamos a todo eso que damos por una certeza, todo eso como que tenemos por una realidad inamovible, vamos a empezar a pensarlo, a cuestionarlo y a darle una vueltecita de tuerca, ¿de acuerdo?, para realmente determinar si eso es algo así inamovible y tiene una lógica o el por qué se está haciendo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar alguna herramienta porque veo que ya el tiempo se nos acaba, nos queda poquito. Aparte de toda esta lista que hemos hecho, ahora ¿qué hacemos con todo esto? Primero, vamos a darle la vuelta a las creencias. Los que estéis, que hagáis el curso de creencias, que ahora explicaremos las fechas y demás, el del que ya hemos hecho el primer módulo del testaje, y continuéis con esta formación, vais a tener muchas herramientas para trabajarlas. Los que no, por ejemplo, podemos coger esa creencia, traducirla, que es una creencia limitante, una creencia negativa, hablamos, no una creencia que sea algo que a mí me perjudique. Las creencias positivas no se tocan, solo las creencias negativas, ¿vale? Vamos a cogerla y vamos a escribirla en un cuaderno. Y la vamos a escribir como cuando nos hacían en el colegio, ¿recordáis el castigo? Este que era típico de no hablaré en clase y te hacían escribirlo 1000 veces. Pues vamos a hacer eso mismo con las creencias. Al utilizar la escritura, ¿de acuerdo?, estamos utilizando el sistema kinestésico. Además el visual, porque yo tengo que ver para poder escribir. Entonces voy a leer y a escribir. Y a la vez que lo decimos y lo estamos escribiendo, vamos a repetirlo verbalmente. Pero no una vez ni 10 veces. 10 veces, 100 veces, 1000 veces, las veces que sea necesaria hasta que consideremos, que sintamos que eso está listo, que eso está zanjado, que eso está resuelto. ¿De acuerdo? Esto es una forma. Es más lenta, como yo digo, que el otro sistema, pero también funciona. Las negativas las vamos a cuestionar todas. Recordar, vamos a cuestionarlas. Vamos a pensar el por qué es así, el por qué yo he dado por hecho eso, quién lo ha dicho, qué es lo que lo valida, quién está validando eso que se da por cierto. ¿Vale? ¿Quién me autoriza que eso sea así, por qué y cómo? Y vamos a exprimirnos un poquito el cerebro dándole la vuelta a esa situación negativa, a esa creencia, a esa frase o a eso que hayan dicho de nosotros o que nos repetían de niños. Entonces vamos a escribir en positivo lo mismo y a repetirlo, como decíamos, como un castigo antes que nos hacían en el colegio, repetición, repetición, repetición. Vamos a hacer eso mismo, pero con la creencia positiva para nosotras. Y vamos a ver, como decía también, qué me digo a mí mismo, cómo me trato a mí mismo, cuál es mi diálogo interno, cómo me siento yo en esta situación, en aquella situación. Y voy a cuestionar eso también. Solo las cosas negativas, las cosas limitantes. Vamos a hacernos una lista de los objetivos, que hemos ido tomando nota antes, que las personas triunfadoras se marcan objetivos. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué me detiene para conseguir eso que yo quiero, o sea, ese objetivo? ¿Qué me detiene para conseguirlo? ¿Qué me aportaría el tenerlo? ¿Y qué me aporta el no tenerlo? Porque ahí me voy a dar cuenta de una creencia limitante. Si yo sé lo que me aporta el no tener un objetivo, estamos hablando de lo que se llama el beneficio oculto, que me está aportando eso que no tengo, porque a lo mejor estoy creyendo que me protejo. Por ejemplo, ¿qué me aporta el no hacerme millonario? Pues a lo mejor que no me roben, que no me secuestren, que no lo pierda. Entonces tiene un beneficio oculto, ¿vale? ¿Qué me aporta el no llegar a tener ese objetivo? Y vamos a ver qué es lo que dispara mi patrón de pensamiento negativo con respecto a ese objetivo. Entonces, mi patrón de pensamiento negativo puede ser, por ejemplo, cuando pienso que el dinero no crece en los árboles, pues que tengo miedo a quedarme sin dinero a fin de mes, por ejemplo. Pues en ese momento voy a buscar una frase cortita y un gesto
una acción que sea algo que a mí me rompa esa dinámica. Es decir, estoy poniendo el ejemplo del dinero, pero sirve para cualquier cosa. Cuando me da el miedo de voy a pagar algo en la tienda o veo algo que me gusta y me entra el miedo, independientemente de que lo haga o no, o compre o no compre, o gaste el dinero o no lo gaste, cuando yo me sienta y me reconozca a mí mismo en ese patrón de que se desencadena esa actitud negativa, esa limitación, voy a coger y voy, por ejemplo, pues a dar un salto y a decir, soy millonario, ¿no? Por ejemplo. O a echar mano al bolsillo y decir, tengo el bolsillo lleno. O genero todo el dinero que necesito y más. Por ejemplo, vamos a buscar un patrón de interrupción, que se llama. Cada vez que yo me encuentre en una situación en la que me encuentre esa situación negativa, en la que yo vea que se desencadena la actitud negativa, esa limitación, voy a estar con ese patrón que he establecido, que ya es como una contraseña que yo me he dado, voy a repetir esa frase con el gesto, ¿vale? O con la acción que haya determinado. Y esto vamos a continuarlo haciendo en el tiempo, repetidamente, hasta que todo eso se vaya reprogramando poquito a poco, pero es efectivo, como os decía. De momento lo vamos a dejar aquí porque si no nos va a dar tiempo si tenéis alguna duda ni nada. Tengo muchísimas otras cosas ahí que se han quedado en el tintero, pero os he dado el extracto, lo más importante, concentradito, ¿vale? Y espero que lo pongáis en práctica y ya me iréis haciendo el feedback por ahí en los vídeos, en los comentarios, ¿de acuerdo? Espero que realmente os sirva y que lo uséis. Bueno, va a dar poquito tiempo para preguntas, pero acuérdense de poner preguntas, país, y hacer las preguntas bien redactadas en mayúsculas, que es lo que decimos habitualmente, pero pues si no os ha quedado claro, lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat, pero cogeremos muy poquita porque y media tenemos que acabar porque entra un vídeo de otro compañero. Entonces... Víctor Brosa después. Luego tenemos al grande Víctor. Con Jessica. Recordamos mientras llegan las preguntas lo del taller, ¿te parece? No. ¿No? Siempre. Qué malo. Está rebelde hoy, ¿eh? Te va a quedar sin recreo. Aquí. Muy bien. Pues como sabéis muchos de vosotros que habéis hecho ya el primer módulo de Creer es Crear, el módulo 1 fue el mes pasado. Hicimos el módulo del testaje y lo tenéis disponible para los que los queráis hacer en diferido en Aulas Pandora, como en la web aulaspandora.com. Si ponen /109-Yolanda-Soria, entran directamente donde están estas 4 actividades. Pero, por ejemplo, para comprar el módulo de Creer es Crear, módulo 1, tienen que entrar en formación en diferido directamente. Y los otros que están todavía por hacer, en formación en directo. Luego recordar que esta web tiene el sistema de pago de dólar, de peso mexicano y euros, que podéis comprar a través de PayPal y a través del PayPal la tarjeta Visa. Muy bien. Después tendremos el segundo módulo ya muy prontito, el 9 de abril, que tenemos el módulo 2, que aquí habla de qué son las creencias, para qué sirven, cómo funcionan, cuál es la estructura de la creencia, de qué forma se nos instalan, etcétera, etcétera. Tenéis el programa dentro. El programa es más amplio que lo que hay aquí en la descripción, pero tenéis el programa dentro, un extracto del programa, ¿vale? Porque si lo poníamos todo era como interminable y al final pues dije, bueno, vamos a hacer un resumen de lo importante. Bien. En el tercer módulo, vamos al tercero. Aquí enseñando un poquito para que vieran qué texto tienen para rato. Sí. En el tercer módulo, que se impartirá el 7 de mayo, de lo que vamos a hablar es cómo encontrar las creencias limitantes, ¿de acuerdo? Cómo vamos a detectar esos patrones, diferentes formas de encontrarlas y hablaremos un poquito más también del funcionamiento de esas creencias limitantes, cómo actúan, de qué forma nos afectan en nuestra vida y demás. Y vamos a dar diferentes ejercicios para encontrar esas creencias limitantes. Y en el último módulo, el día 4 de junio,
lo que vamos a hacer es el módulo que se llama Cómo eliminar e integrar creencias limitantes y potenciadoras. Es un título un poco largo, pero quería que fuera descriptivo de lo que se va a hacer, ¿no? En este ya todos son toda la parte de protocolos que son diferentes protocolos que iremos haciendo, que se irán aplicando. Primero los enseñaremos, los ponemos en práctica y para que los tengáis lo más claros posible y si surge alguna pregunta en el directo las podamos ir resolviendo. Y si no, pues después, si los que lo hagáis en diferido, si hay alguna pregunta, se puede hacer mediante el correo electrónico, como siempre, a yolanda@lacajadepandora.eu. Entonces, en este último módulo, como decía, sería el módulo más práctico, igual que el primero, que también es muy práctico. Necesitamos tener los 4, los que no hayáis hecho el primero y queráis hacerlo, necesitamos que esté el primero también, porque si no, no podréis efectuar los protocolos que se dan para corregir esas creencias, ¿de acuerdo? Y necesitamos hacer los otros porque si no, tampoco los vais a estar perdidos, no vais a saber aplicarlo. Estos módulos, esta formación sirve para aplicarla a vosotros mismos, o si sois terapeutas, para aplicarla a los pacientes también. De manera que esto es algo que podéis coger y utilizar, como decía, una herramienta propia o una herramienta para los demás, para que os sirva de trabajo en consulta. Puedo decir que a través de YouTube, si le dais al desplegable, los que lo estáis escuchando en YouTube o en las próximas semanas lo escucharéis por iVoox, hay un desplegable y están los enlaces para cada contenido. Le clicas y ya directamente te metes en la página de Aulas Pandora. Luego, aquí abajo hemos puesto los datos de Biodescodifícate, biodescodificate.com. Ahí también están los datos, también pueden acceder. Está el WhatsApp de Yolanda para temas también terapéuticos y el Biodescodifícate para pedir hora. Por si quieren establecer con Yolanda cualquier tipo de actividad de las que ella anuncia en su página biodescodificate.com, que ahí está toda la información. Y como nos quedan ya 10 minutitos, vamos a empezar por las preguntas. Sí. Artani, ¿las preguntas las dices tú o las digo yo? Tan. Vale, esta sería la primera. ¿Cuál? Esa de ahí arriba, que me queda en la otra punta. Tú. Dice tú. Pam. ¿Dónde está? Yo creo que ya podemos cerrar preguntas porque en 10 minutos no da tiempo de más. Sí. Pues vale. Erika, desde México. Mi hijo tiene 4 meses. ¿Cómo voy a hacer para programarlo positivo si mi esposo lo quiere programar en negativo, inconscientemente? Él es muy católico y no hay quien lo saque de sus ideas. Bueno, pues el papá le dará su visión y tú le das la tuya. Ofrécele otra forma de ver el mundo. Entonces, respeta la parte del papá, que está muy bien, que cada uno con sus creencias puede hacer con ella lo que les parezca, pero tú dale la otra visión, la otra perspectiva, incluso hablando de Jesús. Una cosa es el católico, vamos a decir, el catolicismo oficial, que nos venden ese Jesús sacrificado y demás, y tú dale la parte, por ejemplo, del Jesús guerrero, que decíamos antes, de ese Jesús revolucionario, de ese personaje que realmente pensaba por sí mismo, cuestionaba a los demás, no se dejaba pisar, no dejaba que los demás le dijeran qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y vamos a cambiar esa historia, vamos a reprogramar esa parte. Tenemos a Andrea Ruiz que te dice, Yolanda, ¿cómo recomiendas que deba programar a mi hija de 1 año para el éxito desde ya? Gracias, saludos desde Colombia. Muy bien, pues cuando hables con ella, háblale en positivo, ¿vale? No se trata de no decirle lo que ha hecho mal. No se trata de cuando hagan alguna cosa horrible o mal hecha o que tú veas que le puede perjudicar, no decírselo, no. Pero se trata de decírselo de la forma en positivo. Por ejemplo, cuando tú veas que va a caminar y se puede caer porque está en un sitio que es peligroso o que está titubeante y que se puede caer, en vez de decirle, por ejemplo, ten cuidado que te vas a caer, dile atención, mantén tu equilibrio. Es decir, busca la parte opuesta, la parte positiva, de reforzar la parte positiva de esa acción. Búscale el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, en lo posible, llévala a un colegio de educación, vamos a decir, alternativa, por decirlo de algún modo. Montessori,
los Montessori, los Waldorf y estas Exacto. cosas. Manténla en casa todo el tiempo que te sea posible, porque en la mayoría de sitios no hay colegios de este tipo cercanos o son muy caros y entonces es complicado. Manténla en casa todo el tiempo que te sea posible antes de llevarla al colegio, todo lo que puedas. No tengas pena de tenerla en brazos, de abrazarla, de decirle que la quieres, de darle toda esa seguridad que ellos necesitan en ese momento. Al contrario, dale todo el cariño que sea posible y más. El cariño nunca, 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 nunca sobra. Querer a una persona y darle cariño no quiere decir consentirlo. Son dos cosas diferentes. Cuando tú tengas que decir no a algo, le vas a decir que no, simplemente. Y en vez de decirle no porque no, dale una explicación de ese por qué no. O sea, no te puedes comer esto ahora porque vamos a comer en este momento y la comida está ahí ya y si comes esto vas a perder el apetito de comer lo otro. Necesitas esto si después quieres aquello. Es decir, ese tipo de diálogo que los niños parece que no nos entienden, que son tontos, pero sí nos entienden. Y si tú la acostumbras a darle esas explicaciones desde siempre, la niña va a razonar y te va a sorprender la capacidad que tienen los niños. Son mucho más capaces de lo que nosotros nos imaginamos. Y si no lo entiendes, te va a preguntar. Y no te canses de responder preguntas. Y siempre, sobre todo, valora, elogia, escúchala y valora lo positivo que haga. O sea, anima toda aquella actitud que ella tenga positiva. Que ha hecho un cuadro, aunque parezca un churro el cuadro es precioso. Que te explique lo que hay en el cuadro, que te diga lo que hay ahí, que te diga por qué lo ha dibujado, por qué lo ha pintado ese color, por qué lo ha hecho del otro. Es decir, que sea para ti, como dicen por aquí, trátala como una persona valiosa, exactamente, que sea para ti tu mayor tesoro y sin miedo a mostrarle que es ese tesoro para ti, que parece como que tenemos que... Los niños no se vuelven ñoños ni tontos por eso, no son de mantequilla, no les pasa nada. Dale todo ese cariño, hácelo saber y eso es sin sacarla del contexto del entorno. Y cuando venga con algo del entorno dice, bueno, es que nosotros somos así, nosotros sabemos esto, pero en el entorno la gente cree que es así. Y como se lo creen, pues es lo que están viviendo. Pero tú puedes vivir una situación diferente y darle la posibilidad de cambiar su existencia. Manuel Sosa Quintal, comúnmente, ¿cuál es la razón del fracaso o que está programado para que eso suceda? ¿Cuál es la razón del fracaso o que está programado para que eso suceda? Bueno, la razón del fracaso es, pues eso que te han dicho cuando eras niño, seguramente en un momento, en 2, en 20, que no cumplías con las expectativas y que eso era un fracaso. El primer 0 que te ponen en el colegio o en la primera nota baja ya es un fracaso y te lo hacen vivir como un fracaso en vez de como un resultado simplemente de una situación. Es una consecuencia de una actitud. No, esto ha dado esta nota porque esto y aquello y lo otro, pero no es un fracaso. Entonces, como explicaba, todo esto que he estado diciendo son los resultados de lo que nosotros llamamos, o sea, la programación de lo que nosotros llamamos fracaso. En cada persona puede ser una situación diferente, no es la misma en cada persona, pero es un poco el compendio de todo lo que nos genera esa situación. Menchu del Bosque, España, ¿por qué llevo tantas envidias haciendo las cosas que me gustan y me montan intrigas? ¿Por qué levanto tantas envidias haciendo las cosas que me gustan y me montan intrigas? Pues muy fácil, porque los demás no se atreven a hacer lo que les gusta. Y como tú sí, pues quieren mantenerte dentro del corralito. Y hay un vídeo por ahí en el que explico que somos presos y carceleros de nuestra propia cárcel. Somos presos de la misma y además nos ocupamos de que los demás no salgan tampoco. Porque si yo no puedo estar fuera, ese tampoco. Es parte de la programación de la sociedad. Por aquel que vemos que alcanza el éxito, vamos a ir a machacarlo para que se meta también en el corral y sea otro borrego más como nosotros. Pues bueno, vamos a dar paso ya al vídeo de Víctor Brosa con Jessica. Lo vamos a dejar aquí. Acuérdense también de que si se suscriben al canal de La Caja de Pandora, les sale una campanita. Esa campanita, si la ponen en color gris, le darán el aviso de todos los vídeos que vamos subiendo o que son directos, aunque lo haga un poco tarde. Y si no os ha gustado el vídeo, pues lo echan a la papelera. Y si os ha gustado, aparte de dar al like, lo comparten en sus redes sociales y de viva voz a todos sus amigos.
Y conmigo nos volveremos a ver a las 10 de la noche con Isabel del Cour, que volveremos a hablar de otra vez de la hipnoterapia y continuaremos con los vídeos de hoy. O sea, ahora Víctor, luego Isabel del Cour. Deditos arriba y compartir el vídeo. Pues venga, familia. Hasta ahora. Gracias por estar ahí. Un beso muy fuerte a todos. Hasta pronto.